Hola, buenas tardes. Nos hemos demorado 5 minutos porque nos hemos sumado a los aplausos a tantos y tantos héroes que están sanitarios y personas que están dando su vida por paliar los efectos de esta grave crisis de la sanidad y de este virus, ¿no? Queríamos empezar con este homenaje y con este profundo respeto y admiración por tanto sacrificio y tanta renuncia por todos nosotros. Lo primero que os quiero explicar un poco es cómo se ha originado este ratito de reflexión que pretendemos que dure durante los sábados en que estemos aquí confinados, y que supone una propuesta en colaboración con el Colegio Orvalle para poder tener este rato de reflexión. Y se nos había ocurrido una idea, que es el poder unirlo a algún texto, a algún libro que pueda ser un libro de referencia y que haya significado algo en mi propia vida y la vida de muchas personas. Para empezar, hoy se nos había ocurrido comenzar esta conferencia. Bueno, no sé si lo he dicho, si no lo digo, mi nombre es Óscar Corominas, para los que todavía no me conocéis, y os quiero comentar un poco una reflexión sobre este libro, que es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. ¿Por qué he escogido Viktor Frankl? Porque quizás encarna en primera persona alguien que ha sido capaz de lidiar y de luchar con estar en esta situación. Es que alguno me ha saltado un mensaje diciendo que alguno no me ve. Yo no sé si me estáis viendo todos, pero ahora no puedo solucionarlo. Y Viktor Frankl, ¿por qué estamos escogiéndolo como lectura? Pues fundamentalmente porque Viktor Frankl ha encarnado en su propia vida una situación también dramática, difícil, y lo que es importante, o más importante, es cómo ha sido capaz de dar una respuesta que quizá a nosotros también nos ayude a inspirarnos y a tener un punto de vista de mayor alcance, para salir sobre todo de las lecturas pues más superficiales y planas, que quizá en estos momentos, aunque es cierto que golpean nuestras conciencias, pero que a medio y largo plazo probablemente debamos de tener esa reflexión profunda para buscar una respuesta positiva en nuestras vidas, ¿no? Que suponga algo. Mi propuesta en realidad es compartir con vosotros estas lecturas o fragmentos para reflexionar y para que pueda iniciarse un camino de transformación, ¿no? De cambio profundo en nuestra forma de mirar, nuestra forma de ser en realidad. Esa es, en unión con toda la filosofía de Viktor Frankl, lo que sí me gustaría compartir. Viktor Frankl fue un afamado psiquiatra que, para los que no lo sepáis, que estuvo confinado en un campo de concentración. Escribió este famoso libro, entre otros, fruto de la experiencia sufrida, y fundamentalmente destaco la capacidad de reflexión en torno a lo que es la verdadera esencia del hombre. ¿Dónde está lo fundamental? ¿Dónde está lo esencial? Y desde dónde el hombre puede sacar esa fuerza, esa energía, esa vitalidad, esa motivación para salir adelante en la vida y para luchar contra cualquier contingencia. Viktor Frankl estaba en una situación como cualquier recluso, en una situación extrema de abandono, y él fundamentalmente lo que supo hacer es hacerse alguna pregunta importante, ¿no? Por ejemplo, la pregunta que supuso el gran cambio en su propia percepción de la realidad que estaba viviendo es: ¿qué es aquello que nadie me puede quitar? ¿Qué es aquello que nadie me puede robar? Me podrán amenazar, escupir, vilipendiar, vejar. Sin embargo, hay algo que debe ser propio y necesariamente tiene que ser propio en el hombre, que esté más allá de esa contingencia para poder
ver ese valor diferencial entre el hombre y un ser simplemente sujeto a una amenaza externa, es decir, una persona determinada por las circunstancias. La respuesta, la pregunta fue sobre la dignidad, es decir, nadie me puede quitar mi dignidad. ¿Dónde está mi dignidad? Y la respuesta es, pues en donde yo decida ponerla. Nadie tiene ni puede quitar mi dignidad. ¿Por qué? Porque forma parte de lo más profundo, del yo más profundo de la persona, la dignidad. Ninguna circunstancia tiene el poder de quitarme esa libertad última de yo decidir, ver cómo me tengo que ver a mí mismo, cómo me tengo que concebir a mí mismo. Víctor Frank dice una frase que me gusta mucho en el libro: nadie es conocedor de la esencia de otro ser humano si no lo ama. ¿Qué significa eso? Significa que fundamentalmente cuando tenemos una mirada plana frente a la vida, una mirada excesivamente superficial, somos incapaces de hacer verdaderamente un encuentro con los demás, de vincularnos verdaderamente con los demás. Es cierto aquello de que solamente se puede amar aquello que se conoce, eso forma parte del realismo del humanismo más clásico, cristiano, pero también es más cierto que solamente se puede conocer aquello que se ama, o solo se puede conocer verdaderamente aquello que se ama. ¿Qué significa todo eso? Yo lo que os propongo, para ser sintéticos y que este espacio sea un espacio también de compartir, mi exposición va a durar unos 10 minutos, 15 minutos más, y dejaré un espacio para que hagáis preguntas que yo iré viendo en el propio Instagram y trataré de ir dando respuesta. O sea que ya los que queréis hacer preguntas, pues esperar a que acabe, me vais preguntando luego y trataremos de hacerlo fluido, ¿no? Entonces aquí la cuestión que se estaba suscitando es esta doble propuesta que os hago. La primera, dando un paso atrás, es la importancia de la lectura. Yo creo que son momentos donde nos puede invitar a buscar unos momentos de reflexión, de lectura, que podamos tener para poder tener un espacio de profundidad y de encuentro con nosotros mismos que nos permita tener esa mirada sobrenatural o de largo alcance en estos momentos. Sería un error, creo que sería un verdadero error, el que hayamos vivido o que estemos viviendo una situación, una circunstancia como la actual y pasemos como si nada, ¿no? Luego, es evidente que ese como si nada no va a ser así, porque probablemente nada va a ser igual o muchas cosas no van a ser igual. Sin embargo, es cierto que si esta oportunidad de poder tener ese tiempo para nosotros no la aprovechamos, habremos desaprovechado una gran oportunidad de dar un gran salto en nuestra vida. Yo muchas veces comento en casa, ¿no? Y a veces pues quizá de una forma un poco drástica, pero a una hija le he llegado a decir: a ver, ¿de qué te sirve estar solamente haciendo todas tus obligaciones y tareas y deberes que las tienes que hacer si no te preguntas por qué papá sigue aquí en lugar de a lo mejor no estar aquí? Es una reflexión pues quizá un poco extrema, pero yo creo que es muy importante ir poco a poco trasladando mensajes que nos inviten a una reflexión mucho más honda, ¿no? Una reflexión de mayor calado, para que no pase este tiempo sin que verdaderamente no hayamos sacado unas conclusiones de medio y largo plazo. De ahí que la palabra que siempre me surge, y es un poco el leitmotiv que siempre trato de trasladar en mensajes que hago diariamente o conferencias, es la trascendencia. Salir del ensimismamiento, salir de estar centrados y reconcentrados en nosotros mismos, de estar mirándonos el ombligo, de ese egoísmo endémico que se ha instalado en nuestras vidas y que hace que constantemente veamos a los demás como un medio para un fin, de forma utilitarista, y no como un fin en sí mismos, es decir, como seres humanos, como personas que están abiertas naturalmente a ese misterio que es la propia vida, ¿no? Seres que nos tienen que sorprender diariamente. Esa es la cuestión que yo creo que se abre ahora frente a nosotros. ¿Cómo podemos, ¿no?, habilitar una manera de mirar la vida, una forma nueva de mirar las cosas
que nos permitan ver al otro con esa profundidad que tiene, ¿no? El amor, como os decía en esta frase de Víctor Frank, es la clave. Solo el que ama tiene esa capacidad verdaderamente de reconocer al otro, de que el otro se sienta reconocido, que se sienta valorado y además que se sienta querido. Tenéis que saber que fundamentalmente la necesidad de ser querido o ser reconocido o ser visto son esencialmente lo que los niños necesitan desde pequeños tener muy bien interiorizado. Sentirse vistos, reconocidos y después que sientan ese abrazo de amor, de cariño y de afecto propio de nuestra naturaleza también emocional y afectiva. Esto no lo tenemos que olvidar porque en gran medida, en gran parte de las heridas que todo el mundo arrastra y arrastramos en nuestra vida es por alguna carencia en este sentido. Pues ahora tenemos una gran oportunidad para restañar esa mirada, muchas veces vidriosa, muchas veces opaca y otras ausente de nuestro día a día para estar muy presentes con los nuestros. En orden a estas ideas hay otra reflexión que siempre me hago, ¿no? Cuando tratamos de estar con los demás, es decir, de encontrarnos con los demás para vincularnos, ¿qué damos de nosotros? ¿Qué es lo que estamos poniendo en juego? Nuestros juicios, nuestros prejuicios, el tener la palabra en la boca de lo que el otro tiene que decir, la receta ideal, el presentarnos de una manera ficticia fuertes cuando todos somos altamente vulnerables. Proyectamos constantemente nuestras propias seguridades en nuestros hijos, bien intencionadamente, pensando que con ello les hacemos un bien, cuando muchas veces les estamos sobreprotegiendo, les estamos impidiendo que liberen su propio talento. ¿Qué estamos haciendo con esa mirada? Eso es una pregunta que nos tenemos que hacer. Cuando miro a mis hijos, cuando miro a mi familia, cuando miro a las personas que tengo alrededor, ¿hacia dónde estoy apuntando? Aquí me surgen dos reflexiones. Una, la importancia que tiene el silencio. Saber silenciarnos interiormente puede ser otra de las grandes apuestas en estos días que estamos confinados en casa. ¿Qué significa silenciarnos a nosotros mismos? Lo apunto en dos direcciones. Uno, aprender a liberarnos del ruido interior, que es que la cabeza no pare constantemente de tener la celeridad del día a día, es decir, de vivir desde la inercia. Ese ruido que también se produce porque nunca la tenemos presente, siempre la tenemos o en el pasado o en el futuro, pero no vivimos en el instante presente, en la realidad presente del día de hoy, porque nos cuesta el saber estar. Si conseguimos en gran medida este silencio, lograremos algo que se nos aparecerá como una verdadera bendición, y es el que de iremos descubriendo riqueza, valores, matices en todas las personas que nos rodean. Al ver todo eso, lo que sucederá es que acabaremos viendo que es más importante ver a los demás como una realidad abierta, sujeta a que frente a nuestra mirada se puedan transformar, que una mirada cerrada, etiquetante, donde el otro se sienta siempre que tiene que responder a la expectativa que estoy generándole con esa mirada cerrada. Eso es algo que también os planteo, que creo que es muy importante que podáis reflexionarlo, ¿no? ¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad? Es una oportunidad realmente única que no debemos dejar de escapar. También os lo digo por otro motivo, y es porque ese tipo de mirada lo que genera en la persona que te rodea es esperanza. Cuando uno pierde la esperanza, fundamentalmente, lo que pierde es ese reconocimiento de sí, esa dignidad de la que os hablaba ahí Víctor Frank, eso último, ese reducto último, donde mora el yo más íntimo. Frente a una mirada abierta, que me deja ser, que me reconoce, que me aprecia
y que no está constantemente evaluando mis errores, mis defectos, y está constantemente encasillándome, yo tengo la experiencia de libertad, de poder ser auténtico, de poder ser yo mismo, aunque me equivoque, con defectos, pero puedo ser. Y no tengo constantemente una mirada de juicio, enjuiciadora, que me está limitando en esa experiencia de libertad. Que esa experiencia de libertad, insisto, tiene mucho que ver con esa virtud de la esperanza. Mirad, en la vida pueden faltar muchas cosas, podemos tener muchas pruebas, muchas carencias, muchas necesidades, y ahora en estos momentos se puede acentuar esto. Pero mientras que tengamos esperanza, tenemos que tener todos muy claro que todo se puede vencer, absolutamente todo en la vida. Y es ahí donde quiero apuntar, ¿no? La reflexión de hoy va en orden a esta línea, ¿no? Quiero acabar con otra idea que comenta Víctor Frank en este libro, que dice así: solo sabía una cosa, algo que para entonces ya había aprendido bien, que el amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su significado más profundo en su propio espíritu, en su yo íntimo, que esté o no presente, y aun siquiera que continúe viviendo, deja de algún modo de ser importante. ¿Qué rescato de esta frase en unión con todo lo que he dicho hasta ahora? Cuando tú eres capaz de silenciarte interiormente y de establecer esa esfera o ámbito de encuentro con los demás, de alguna manera te metes en un terreno que no es el terreno del construir febrilmente, técnicamente, sino del habitar con el otro. Generas una zona franca donde puedes realizarte y dejar realizar al otro, y donde el otro, frente a ese silencio y ese respeto, te da algo que es fundamental para establecer el vínculo, que es su confianza. Nadie otorga su confianza frente a quien percibe como una amenaza. Nadie. Y esa amenaza se disuelve, se diluye cuando tú te ves sujeto de una mirada limpia, de una mirada abierta, de una mirada no encasillante, de una mirada ilusionante, alegre, esperanzada. Cuando te otorgan la confianza y tú das la confianza, sucede algo maravilloso, y es que se realiza o se puede realizar ese encuentro. Ese encuentro en sí ya es un encuentro trascendente, porque trasciende las coordenadas de lo material, de lo operativo, de lo técnico, de los estrictos deberes y obligaciones, del tengo que. Porque es una mirada que apunta al quiero, al amor. Y da la oportunidad para que un corazón con el tuyo se unan en ese encuentro y en ese mar de posibilidades que se van a realizar desde esa dimensión, que es una dimensión, insisto, ya trascendente, como el amor. El amor hunde sus raíces, lógicamente, en lo humano, en el deseo. Pero es un deseo que se purifica, que se convierte, que se transfigura, que se trasciende en la medida en la que sale de tu propio esfera de egoísmo, de egotismo, y es capaz de liberarse de esa propia imagen de uno para trasladarnos a la esfera de realidad del otro, que a grosso modo encarna dos dimensiones: la dimensión intelectual o la dimensión psicológica y la afectiva. Yo tengo que conocer primero al otro como otro, no como una proyección de mí mismo. En gran medida, muchos de nuestros problemas vienen dados porque constantemente, ya lo he dicho, encasillamos a los demás. ¿Pero por qué encasillamos también? Porque tenemos tendencia a querer ver al otro como yo soy. Y pensar que el otro tiene que pensar como yo pienso y sentir como yo siento. Y eso es un grave error. El otro siente como siente y piensa como piensa. Es una estructura psicológica diferente a la mía. Pero ya ese esfuerzo de querer salir primero de nosotros para meternos en una esfera de otro, ya ni lo queremos hacer.
no nos ponemos ya en esa tesitura porque nos cuesta esfuerzo, porque nos cuesta una renuncia a nuestra propia inercia, a nuestros propios caprichos, intereses, convenciones. Pero es que hay un segundo paso. Una vez descubro una estructura psicológica diferente a la mía, tengo que vincularme afectivamente. Y aquí es donde nace la posibilidad de una resonancia afectiva que lo que hace es vibrar en la realidad del otro. ¿Qué significa eso? No tener miedo al sufrimiento, no tener miedo a las limitaciones, no tener miedo a los errores que podamos ver en el otro, que también son nuestros, pero es más fácil verlo en los demás. El miedo al sufrimiento, eso es otro tema que abordaremos otro día, es una de las grandes tareas que tenemos si queremos vencer los obstáculos que la vida nos va a ir presentando. En la actualidad lo estamos viendo, pero poco a poco en el día a día. Todos tenemos miedo al sufrir, todos tenemos miedo al sufrimiento y lo evitamos. Y tratamos de siempre postergarlo. Sin embargo, es cierto que el sufrimiento es la otra cara del amor. No existe un amor auténtico, veraz, real, que no haya pasado por el crisol del sufrimiento. También hay que distinguir el sufrimiento autoinducido, que es el que uno se provoca por su propio error, que no hablo de ese, sino hablo de ese sacrificio, que estaba hablando ahora, de renunciar a mi estructura psicológica, ponerme en la del otro y después quererme sin miedo, vincularme afectivamente a los demás. Eso nos cuesta, porque eso supone una muerte de uno mismo, una muerte de sí, de algo que me configura en ese ego, en esa imagen fantástica que me he construido para poder sobrevivir, pero no habla de vivir en mayúsculas. Y yo lo que trato de trasladaros es que merece la pena vivir y no sobrevivir. Merece la pena aprovechar esta oportunidad para trascendernos, para dar este gran paso, este gran salto que siempre lo hemos tenido como asignatura pendiente. Encontrarnos con el otro como otro, respetarlo en su dignidad, valorarlo. Pero para eso tenemos que aprender a respetarnos y a valorarnos a nosotros mismos, a crecer, a dar ese salto. Si no lo hacemos, nada va a cambiar, todo va a seguir igual y mucho peor. Porque la vida, cuando nos presenta dificultades o pruebas como la que estamos viviendo ahora, no os quepa la duda que no deja a nadie indemne. O te mejora porque te ha dado la oportunidad de dar un gran salto, o te refuerza en tus limitaciones, o te hace peor versión de ti mismo. Con lo cual, nada, dicho todo esto, yo creo que por hoy ya he comentado muchas cosas. La lectura, por favor, intentar cada día 20 minutos. Una lectura como esta del libro de Víctor Frank puede ser una de las mejores literaturas que podamos hacer para seguir todo este itinerario. Y nada más, si me queréis hacer preguntas o yo sé verlas en esta distancia, ahora sería el momento para compartir. Yo trataré de responder aquellas que vayan surgiendo, y os dejo pues un minutito y me vais compartiendo lo que queráis. Os agradezco las muestras de afecto y cariño que me estáis trasladando todos, pero sí me gustaría que si queréis además eso. Alguien me pregunta si puedo recomendar más libros. Por supuesto. De hecho, cada sábado voy a hacer una propuesta. Os avanzo una que puede ser interesante, que es en otro orden, quizá, pero tiene mucho sentido, que es Momo. Momo, de Michael Ende, es el mismo de La historia interminable. Creo que Momo encarna una profecía que se cumple en la actualidad, en ese tiempo, o hombres de gris que se adueñan del tiempo del hombre, ¿no? Y que le impiden desplegar todo su ser. Si os parece, este libro de Momo será la siguiente propuesta para la semana que viene, que compartiré porque tiene, creo que, mucha actualidad con lo que está sucediendo y mucha amiga. Me preguntáis también, no hay amor sin sufrimiento. Creo que esto sí lo he comentado. Es decir, vamos a ver,
El amor es plenitud, ¿vale? El amor en realidad es el propio ser en acto, es plenitud de la persona, no es ausencia. Evidentemente en el hombre estamos marcados por una gran limitación. Y lo que es cierto es que cuando nos disponemos a amar, no brota como algo, aunque puede brotar como una necesidad espontánea del corazón, porque es así como tiene que surgir. Lo que sí es cierto es que tenemos que salvar un montón de deficiencias que están ligados a nuestro carácter, ¿no? A nuestra forma de ser. De ahí que sea tan esencial y se nos insista constantemente en la educación, en Orvalle y en tantos otros centros educativos y de formación, sobre la importancia del cultivo de las virtudes. ¿Por qué? Porque las virtudes es lo que configuran el carácter de la persona y al final el carácter es lo que te llevas en cualquier circunstancia y situación de la vida. El carácter tiene mucho que ver con esa manera de superar nuestras propias adversidades, y es cierto que hemos de apostar siempre por un amor que fluya, que surja desde esa espontaneidad de querer a los demás, pero sabiendo que va a haber un sufrimiento sin duda aparejado. Esto lo vamos a ver seguro en nuestras vidas. Todo el que ha amado ha tenido experiencia de lo que estoy diciendo, y todo el que ama lo sabe y diariamente lo está experimentando. No digo nada nuevo. Ahora, esto no significa que tengamos que buscar el sufrimiento necesariamente para saber amar. Esto sería un absurdo, ¿eh? Ese es el matiz que quiero decir. Me preguntáis también por el dolor. Vamos a ver, el dolor, aquí puede haber muchas maneras de interpretar qué papel tiene el dolor en la vida del hombre. El dolor es la expresión del sufrimiento que el cuerpo padece, ¿no? El cuerpo padece pues a través de la psique y a través de la somatización propia del propio dolor. El dolor es algo que sí se puede de alguna manera trabajar y se debe de trabajar. Víctor Frank, por ejemplo, para mí es uno de los que más nos enseñan en este sentido, ¿no? Una persona que estuvo a punto de suicidarse por la situación extrema que vivió en el campo de concentración, vivió un dolor absolutamente extremo. Sin embargo, aprendió algo que fue la clave, que es autodistanciarse. ¿Qué es autodistanciarse? Que es otra de las ideas que aprovecho para dejar claras desde el principio. Es entre el estímulo, aquello que surge de fuera como circunstancia, y mi respuesta, yo tengo un margen de actuación, que esa es mi libertad. ¿Y dónde puedo actuar en ese margen de libertad? En la interpretación de aquello que sucede más allá de mí. No puedo cambiar el hecho, pero sí puedo cambiar el sentido de eso que pasa. Y eso muchas veces se nos olvida. Nos dejamos arrastrar por el sufrimiento, por ese dolor que acentúa el sufrimiento. Y eso, mira, esto lo habéis visto, por ejemplo, para que se entienda muy bien con los niños pequeños. O sea, de repente, un niño pequeño sufre, empieza a llorar, y su hermanito que estaba riendo le ve llorar, sufre, le duele ver esa escena y se pone a llorar. Es decir, por mímesis acabamos repitiendo, reproduciendo refractariamente ese sufrimiento. Pero eso pasa un poco lo mismo. Si dejamos que el dolor se instale demasiado en nuestro interior y no hemos dado un sentido, una interpretación adecuada, lo que haremos es reforzar el sufrimiento, y eso siempre no nos va a deparar una buena solución al problema. Me preguntáis también si el carácter se cambia, ¿se puede modificar? Vamos a ver, aquí lo que quisiera distinguir es entre temperamento y carácter, ¿vale? Temperamento se lleva de serie, es decir, si una persona nace con temperamento nervioso, morirá nervioso, y el carácter es lo que podemos cambiar, lo que podemos modificar. El carácter es lo que precisamente se puede trabajar a través del ejercicio de las virtudes, de la fortaleza, la templanza, la justicia, la prudencia, por ejemplo. Todos son virtudes maravillosas para en el día a día irlas trabajando, y sí que modifican o atemperan esa tendencia del propio temperamento, ¿no? De hecho, se encuentra la clásica historia de San Francisco de Sales, un santo que se le reconocía como el santo de la paciencia, pero cuando se vio cómo estaba su mesa por debajo, cuando él falleció, estaba toda arañada, ¿no? Una persona que se autogobernaba como podía, y nadie hubiera dicho que, sin embargo, que era una persona que tenía esos nervios, esa pasión
bueno, que por querer cambiar el mundo y en el fondo también de ver cómo en el día a día tenía que luchar contra el sufrimiento del día a día, ¿no? Y eso es otra idea que también que quiero deciros, es decir, que es un momento maravilloso para reconfigurarnos en una nueva metodología o forma de organizarnos en el día a día, y si somos capaces de instaurar, que es la idea que quiero dejar ya como última, esta lectura, estas reflexiones, de hacernos preguntas sin miedo, que tengan medio y largo alcance, que tengan que ver con la muerte, que tengan que ver con la realidad que estamos tocando, que no vivamos de espaldas. Sabremos dar un salto aún mayor. No es por quedarnos ahí, es por dar el salto, por ser capaces de darnos cuenta que solamente nos completamos y nos constituimos como hombres, como seres humanos, cuando salimos de nosotros mismos y nos donamos, nos entregamos generosamente a los demás. Me preguntáis también, Óscar, ¿es posible un amor auténtico sin fe? Vaya, es una buena pregunta, ¿eh? Es una muy buena pregunta. Bueno, lo primero que tengo que decir es que se lo estáis preguntando a un sujeto que quizá no sea el más objetivo para responder esta pregunta, o sí. Y me voy a explicar. Yo parto de mi fe, con lo cual no puedo disociar mi forma de amar con mi fe. Es algo absolutamente consustancial. Lo que sí puedo decir, por lo que es mi propia experiencia personal y lo que veo pues en el acompañamiento personal que llevo durante tantos años con tantas personas, es que quien tiene una fe naturalmente tiene una capacidad de trascenderse, ¿no? y de superar las circunstancias adversas mucho más rápidamente y fácilmente que quien no lo tiene. Ahora bien, ahí siempre hago una distinción importante. Cuando hablo de fe, me estoy refiriendo a lo que es la fe, ¿no? ¿Qué significa eso? Lo voy a decir de forma muy sintética porque no da tiempo para abordarlo. No estoy hablando de responder simplemente a una creencia, algo que yo he configurado en mi orden moral. Cuando hablo de fe, me estoy refiriendo a creer en algo que me trasciende, ¿eh? Que está vivo, que está presente y está real. Creo que esa es la gran diferencia, que después se configura como una idea moral, por supuesto, pero el primer encuentro es con algo vivo, real y trascendente. Cuando alguien tiene esa clase de unidad con eso trascendente, sí que puede vencer y superar las circunstancias de una manera mucho más positiva y más fácil que si no se tiene. Esto, Víctor Frank también es otro ejemplo, ¿no? Víctor Frank era una persona judío, una persona que tuvo todas sus inquietudes, sus dificultades en la vida, sus propias momentos oscuros de no fe, pero lo que le sostuvo fundamentalmente en el campo de concentración fue esa fe en Dios, esa fe en los suyos, en el amor profundo que tenía su familia, sus padres. De hecho, es muy interesante porque Víctor Frank tuvo un salvoconducto para escaparse, para poder ir a Estados Unidos, pero vino su padre un día, le dejó un fragmento, una piedra de una sinagoga donde era el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que el padre le dijo, mira, acabo de traer esto, y Víctor Frank había pedido al cielo pues una respuesta de qué tenía que hacer, si quedarse con sus padres ya ancianos o irse. Y ese fragmento de esa piedra, pues el cuarto mandamiento hablaba de honrarás a tu padre y tu madre, y fue el motivo por el cual verdaderamente Víctor Frank se quedó con sus padres. Bueno, pues eso es fe en algo que son signos que identificó que era por donde le hablaba ese ser trascendente, Dios, y podía seguir con confianza su propio camino, ¿no? Creo que he respondido más o menos a la pregunta que me hacíais. Me preguntáis, no dar la espalda, ¿qué es la indiferencia? Mira, la indiferencia es la manifestación de vivir de espaldas al amor. Cuando tú eres indiferente a alguien, cuando somos indiferentes a alguien, no es muy diferente a decir, yo no quiero que tú existas. La indiferencia
de calle es lo más dañino, porque es una respuesta contraria a la vida, contraria a la naturaleza. El problema es que muchas veces esa indiferencia la padecemos o la generamos sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando nos ensimismamos, cuando estamos en exceso reconcentrados en nosotros mismos, cuando nos parcelamos, cuando estamos solamente buscando todo como un medio para un fin, buscando nuestro interés, nuestro beneficio, cuando dejamos de resonar con el sufrimiento de los demás porque nos resulta más cómodo o nos resulta muy incómodo acompañar a alguien que sufre, la indiferencia es probablemente el germen que con más rapidez mata el alma del hombre y su posibilidad de amar. Bueno, nos hemos extendido un poquito. He querido dar respuesta a muchas de las preguntas. Seguís preguntando, pero creo que es bueno que por hoy lo dejemos aquí. Os agradezco muchísimo vuestra presencia. Y nada, y que podamos vernos en sucesivos sábados compartiendo, comentando. Seguid lo que os comento y os ayudará mucho. Tratar de coger una lectura y aprendamos a tener esa nueva mirada frente a los demás, frente a la realidad que nos envuelve, y esas preguntas últimas, no tengamos miedo, por favor, de realizarlas, porque es el momento, no va a haber otro momento igual. Muchísimas gracias, me habéis pedido que lo grabe, espero saber hacerlo, es la primera vez que me meto en este berenjenal. Y nada, y os agradezco también a vosotros, infinitas gracias por estar aquí presentes y nada, y con todo el cariño sobre todo, va por aquellos que estén en estos momentos sufriendo, estén pasándolo mal, todo mi cariño y todo mi afecto. Muchas gracias.